Comenzamos leyendo Juan en el capítulo 14, versículo 27, que dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Dígale al que está al lado suyo: no se angustie. Ahora al que está al otro lado, dígale: no tenga miedo. Amén. La verdad que hemos dicho y queremos reiterarlo: vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde vamos a librar batallas en nuestra vida, en nuestra fe, pero esas batallas no tienen que ver muchas veces con, como dice la misma Escritura, lucha contra sangre ni carne, sino que son luchas espirituales, luchas en la mente, cosas que quieren robarte la paz, que quieren robarte la fe, que quieren desanimarte, que quieren, de una u otra forma. La apostasía es eso. La apostasía significa dejar de correr, dejar de luchar, dejar de tener fe, dejar de orar, dejar de creer. Y eso en los últimos tiempos está profetizado que eso vamos a vivir, una lucha. Y esa lucha tiene que ver mucho en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en lo que creemos. Por eso es tan importante volver a arraigarnos y fundamentarnos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios realmente sea vital en tu vida para guiarte en todo. Porque nosotros, hermanos queridos, de una u otra forma yo tengo que alentar y levantar aquí una lámpara, pero como de esas sirenas, ¿cierto? De alerta, alerta. Hay un ladrón que quiere robar tu fe. Hay un ladrón, como yo hace muchos años hacía un personaje sobre todo para cuando iba a la calle con los niños, se llamaba el ladrón de la alegría. Y ese ladrón, de una u otra forma, lo personificábamos, que quería robar. Y este ladrón quiere robar la fe, quiere robar la esperanza, quiere confundir. Este ladrón, como dice la Escritura, ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero tengo una buena noticia: Jesucristo ha venido a darnos vida. Dígale al que está atrás suyo: Jesucristo ha venido a darte vida. Esa es la buena noticia. Que aunque la maldad aumente en los últimos tiempos, la gracia de Dios va a sobreabundar. Dios cuando más va a ir derramando de su gracia. Pero por eso nosotros tenemos que creer en las promesas que Él ha dicho. Él ha dicho que nos dará paz. Que nos dará paz, no solo cuando todo esté bien, porque cuando todo está bien pareciera que no necesitáramos tanta paz. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando las circunstancias están difíciles, cuando quizás con personas tú tienes una relación difícil, cuando pareciera que todo está mal. ¿A quién a veces le pasa eso, que se levanta y parece que te llueve sobre mojado, que parece que todo está mal, ¿cierto? Y te levantas así pensando: ¿pero por qué? Pero yo te quiero decir que tenemos una fe y tenemos una esperanza, porque Dios dijo que aún en medio de la tormenta, como cantamos, ¿cierto? Hay una canción que dice: puedes tener paz en medio de la tormenta. Hoy no voy a hablar de las tormentas, pero sí voy a hablar de cómo esa paz y esa verdad puede venir a nuestras vidas, esa paz que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. La verdad es que vivir el reino de Dios significa vivir haciendo la voluntad que Dios quiere. Cuando nosotros estamos bajo la línea, bajo la cobertura, bajo la dirección de Dios, podemos cumplir su propósito y su voluntad.
Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí está puesto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdad es que no me voy a detener mucho en el versículo 1. El versículo 1 habla de la adoración, de lo que significa ser un verdadero adorador, que involucra darnos por completo, que involucra darle todo a Dios, que involucra de una u otra forma ser esos adoradores que el Padre anda buscando, de ser esos adoradores que el Señor mismo dijo que Él se complace en los que le obedecen, en los que más que solo cantar, sino que obedecen al Señor. Pero me voy a detener en el versículo 2. Dice: no os conforméis a la manera de vivir de este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros queremos en estos tiempos llevar una vida, podríamos decir, perseverando en la fe, creyendo, de una u otra forma madurando, necesitamos no amoldarnos, necesitamos que el reino de Dios venga a nuestros pensamientos, como decía la misma promesa que Jesús dio, que Él daría paz a nuestra mente, que Él mismo dijo: no os angustiéis. Pero para eso de nosotros tiene que haber algo, y ese algo significa no amoldarnos, no conformarnos, no quedarnos con los engaños, con las mentiras que el enemigo quiere poner. Porque el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir. Entonces tú le puedes decir al que está al lado tuyo con todo el respeto: hermano, hermana, no te amoldes, no te amoldes, no te conformes, no te dejes estar. Y esto, hermanos, es algo constante, no es algo que se hace solo una vez, no es algo que yo hice hace 5 años, hace un año, es de todos los días. Una vez me enseñaron a mí lo siguiente: que las tentaciones, los pensamientos son como pajaritos que vienen y que van a venir siempre. Van a venir pensamientos de que no eres importante, de que Dios no te escucha, de que nada cambia, de que, bueno, etcétera, muchos pajaritos. Pero es muy importante que esos pajaritos tú los corretees, no dejes que se aniden en tu cabeza, en tus pensamientos, porque el día que tú los dejes, que tú te amoldes, que tú te conformes, vas a estar en un serio problema. Y es ahí donde entran los temores, es ahí donde entra la apostasía, es ahí donde entra el enfriamiento. Es cuando empezamos a ver todo con otros ojos, ya no con los ojos de la fe, ya no con los ojos que Dios quiere. Por eso, hermanos, para que haya una transformación en nuestra vida, para que hayan cambios, esto viene solamente cuando nuestra mente y nuestros pensamientos se renuevan, se transforman, se cambian. Es ahí cuando la palabra de Dios no solo queda como una información, sino que esa palabra se transforma en vida. Por eso, si nosotros tenemos que hablar de cómo se renueva la mente, cómo puedo tener esa mente de Cristo, esa mente se tiene primero con la palabra del Señor. Nosotros en este mes de septiembre, todos los cristianos, si usted no lo sabía,
tenemos que celebrar y exaltar y dar gracias a Dios que tenemos una Biblia. En el año 1567 fue la primera vez que se tradujo la Biblia del hebreo y del griego al español, y fue llamada la Biblia del Oso. Y esa Biblia después fue corregida por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la que nosotros conocemos, la Biblia Reina Valera. Pero imagínense, después de la Reforma llegó a nosotros la palabra de Dios. Y sabe, Dios dice en Isaías capítulo 55, Él dice que Él envía su palabra y que su palabra no va a volver a Él vacía, sino que la palabra va a producir el fruto que Él anhela y Él espera. Dios siempre está hablando. Dios envía su palabra a nosotros para que su palabra sea de aliento para nuestra vida. Pero ahora a nosotros nos toca responder a algo, y es responder a esa palabra. Un cristiano, hermanos, un discípulo de Jesús, alguien que se dice yo soy un seguidor de Jesús, alguien que ha dicho yo voy a ser alguien que hasta el final voy a seguir a Jesús, es alguien que vive por la verdad de Dios. Es alguien que vive por la fe, pero no por cualquier fe, es por la fe en la palabra de Dios. La fe, mucha gente tiene fe. Los comunistas tienen fe, los ateos tienen fe, los gnósticos tienen fe, los musulmanes, toda la gente tiene fe. Pero ¿en qué nosotros tenemos fe? En la palabra. Este es nuestro fundamento, esta es nuestra roca. Entonces, cuando alguien dice yo voy a vivir por la verdad de Dios, significa vivir por estos principios. Y aquí yo le quiero decir algo, porque a todos nos pasa, a mí me pasa, le va a pasar a usted, que nosotros tenemos dos formas de vivir, los cristianos. Podemos vivir por las emociones, por lo que yo siento, por cómo me siento hoy día, cómo estoy emocionalmente, o puedo vivir por la verdad. Y muchas veces la verdad y las emociones no congenian. Muchas veces las emociones te van a estar diciendo, te van a estar diciendo, ¿por qué vas? ¿Por qué oras? ¿Por qué cantas? Muchas veces las emociones no te van a decir, ¿por qué te levantas? No te levantes, no despiertes. Mejor come gusanitos. ¿Cuánto le ha pasado eso? Yo hoy día mismo, para venir hoy acá, mis emociones me están diciendo no. Las emociones muchas veces te van a decir no. Pero eso no es Dios. No es Dios. Tus emociones muchas veces te van a decir que no vales, que no tienes importancia, que no eres importante, que no eres valioso. Muchas veces tus emociones van a estar por el suelo porque a lo mejor discutiste con tu esposa, con tu esposo, a lo mejor tuviste un mal rato en el trabajo, con otras personas, a lo mejor un malentendido, alguien te trató mal, tú trataste mal a alguien, etcétera, y tus emociones van a estar mal. Quizás has estado de enfermedad tras enfermedad, quizás has estado de conflicto tras conflicto, quizás has tenido problemas económicos, etcétera, y tus emociones, ¿dónde están? En el suelo. Quizás tú has mirado y estás mirando las noticias y ves tantas malas noticias, tantos malos augurios, que parece que todo está mal y te llenas de temor, te llenas de susto, que ya no sales a la calle, que te da temor andar en la noche, etcétera. Piensas que te van a robar, que te van a asaltar, no sé, vives en un constante temor. Pero te quiero decir que esas son las emociones.
Y la verdad que Dios nos hizo con emociones. A veces vas a estar alegre, vas a estar feliz. A veces nos vamos a alegrar con cosas ni tan importantes. No sé, ganó tu equipo de fútbol y te vas a alegrar. Perdió tu equipo de fútbol y quizás te vas a poner triste. Así son las emociones, varían y cambian. Pero un discípulo de Jesús, alguien que quiere mantenerse y perseverar en este tiempo, hermano, hermana, no puede vivir ni basar sus decisiones en las emociones, porque las emociones son a veces incontrolables. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me pasa muchas veces, veo una película y me emociono y lloro. Y no quiero llorar porque se van a burlar, me van a mirar, mis hijos me ven, el papá está llorando y me hacen burla. Pero sabe que yo me esfuerzo y me empiezan a caer las lágrimas, porque las emociones son así. A muchos yo sé que también les ha pasado que han tenido una emoción fuerte y a veces se arrebatan en una ira, en una palabra fuerte, porque las emociones no se controlan. ¿Cierto? Nadie que se pega un martillazo en el dedo chico dice, gloria a Dios, y se pone a reír. Las emociones no se controlan. Pero Dios nos creó con emociones. Por eso no rechazamos las emociones. El punto es que yo no puedo basar mi vida, mis decisiones, las decisiones que tomo, las decisiones que hago en esas emociones. Si yo quiero caminar en fe, si yo quiero que la palabra de Dios produzca fruto, sea realmente lumbrera mi camino, yo pueda vivir confiado, la verdad de Dios es donde yo tengo que poner mi confianza, es donde yo tengo que caminar y tomar mis decisiones según la verdad de Dios, no según lo que yo sienta. Por eso, para muchos hoy día, tener o creer en Dios es como venir a una reunión, congregarse, hacerse parte de una religión, etc. Pero la verdad, vivir la vida en Cristo es vivir bajo el reino de Dios, bajo la palabra del Señor. Dios envía su palabra y yo respondo a esa palabra. ¿Y cómo respondo? Viviendo por ella. Así que le puedes decir al que está al lado tuyo, ese es el secreto. Tienes que vivir por la palabra. Si tú quieres triunfar, si tú quieres tener fruto, es vivir por la palabra, no por lo que estás sintiendo, no por tus emociones, no por lo que piensas, porque el corazón y las emociones son engañosas, hermanos. No te creas los fantasmas, muchos de ustedes, muchos de nosotros, igual que yo, a veces nos llenamos de mentiras, de fantasmas. Mira, están hablando de mí. Mira, no soy valioso para ellos. Mira, y estas cosas que el enemigo provoca y produce, solo para dividir, solo para traer menoscabo, solo para romper relaciones matrimoniales, familiares, para dejar de caminar. Eso es la apostasía. Dejar de caminar, dejar de correr, mentirnos. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis, sino que, hermano, hermana, vive por la verdad de Dios. Vive por lo que la palabra de Dios dice. Y la verdad de Dios básicamente la componen dos cosas: los mandamientos y las promesas. Las promesas son para creerlas y los mandamientos para obedecerlos. No me voy a detener en esa enseñanza, pero básicamente es eso. Vivir por la verdad de Dios es eso. Creo y hago. Escucho y practico. A eso es lo que Dios nos ha llamado. Entonces nuestra mente se renueva por la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, memorizándola y practicándola.
orando con Dios cada día, hablando con Él y escuchándole. Obviamente esto, hermanos, va a ser siempre un conflicto. Por eso es algo de todos los días. Porque muchas veces las emociones te van a parecer tanto una verdad, el enemigo va a usar tanto eso, porque Él es padre de mentira, y te va a hacer creer una mentira como si fuera verdad. Y va a ser tanto, que tú vas a creer que es verdad. Por eso nosotros no podemos bajar la guardia en esto. Nosotros no podemos decir, bueno, yo voy a vivir por mis emociones, sino que voy a vivir por la verdad. Por eso dice que la única forma, el versículo 2 de Romanos, todavía está ahí, sí. El versículo 2 de Romanos dice que la única forma de comprobar la voluntad de Dios, o sea, probarla, ver que es buena, que es agradable de Dios, que es agradable y perfecta, es que nuestra mente se renueve por la palabra. ¿Y sabe lo que va a ocurrir con esto, queridos y queridas? Que al comprobar y al vivir haciendo la voluntad de Dios, primero, nunca vamos a volver atrás, el fuego de Dios no se va a apagar. Y lo otro es que ya no vamos a depender de nosotros, sino que vamos a depender de Dios, aun cuando nos sintamos mal, aun cuando en la mañana tú no sientas nada. Tú sabes, y vas a decir, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, aunque no tengas ni ganas. Dios está. Aunque pareciera que no está, el enemigo muchas veces te va a querer engañar y decir, Dios no está. Yo te quiero decir que Dios está. Dios siempre está. Y aún en medio de las tormentas es cuando más está. Por eso es tan importante que nuestra mente sea renovada, que en realidad el reino de Dios venga. Esta es la buena noticia, esto es el mensaje para todas las visitas que están hoy y para los hermanos que ya llevan tiempo escuchando esto. Este es el camino, no hay otro camino. Si tú escoges otro camino, yo te tengo que advertir que lo que las profecías dicen de los últimos tiempos te van a alcanzar, te vas a enfriar, te vas a apostatar, vas a dejar de correr, vas a dejar de caminar, vas a dejar de dar fruto. Porque ya no estás viviendo por la verdad de Dios, sino por tus emociones, sentimientos. Y el fuego se va a apagar. Por eso es una advertencia para ustedes, para mí, para todos, que necesitamos que el reino de Dios venga. Y el reino de Dios en lo práctico es vivir por la verdad, vivir por la palabra de Dios, vivir por lo que el Señor dice. No haciendo mi voluntad. El mayor enemigo muchas veces no es tu esposa que está al lado, no es tu hijo, no es tu jefe. Mira, el enemigo, aún inclusive yo puedo decir, no es el diablo sí, es nuestro enemigo, pero nuestro mayor enemigo es nuestra carne, es nuestro yo. Es lo que tenemos que hacer morir todos los días, o si no, no vamos a dar fruto. Es negarnos, es tomar la cruz y seguirlo. Dice Jeremías capítulo 2, en el versículo 13 y 20, dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste: no quiero servirte. Esta profecía fue dicha al pueblo de Israel cuando el pueblo escogido por el Señor decidió ya no vivir bajo la voluntad de Dios, sino haciendo su propia voluntad. Ya no vivir bajo la verdad, sino vivir bajo las emociones.
Porque vivir bajo las emociones es hacer mi propia voluntad. Cuando yo vivo por las emociones, estoy haciendo mi voluntad, es lo que siento. Hoy día no siento perdonarte, entonces no te perdono. Hoy día no siento amar, entonces no amo. Hoy día no siento orar, no siento ser generoso, no siento. O sea, lo que estoy diciendo es que estoy haciendo mi propia voluntad. Y este fue un pecado que el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes están cavando cisternas rotas, están haciendo su propia voluntad, se están quitando el yugo. Y miren lo que Jesucristo dijo, que para dar fruto, para hallar descanso y paz, no tenemos que sacarnos el yugo. Por eso puse ahí verso Mateo 11 del 28 al 30 que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, Jesús dice que para que nuestras cargas, para que nuestro caminar sea en paz y haya descanso a tu mente, a tu vida, ¿qué tienes que hacer? Ponerte el yugo con Cristo y no hacer tu propia voluntad. Pero el pueblo de Israel, y muchas veces tú y yo, podemos decir desde hace mucho que quebramos el yugo, nos quitamos ese yugo y dijimos: no queremos servirte. Quizás tú no lo dices textualmente, pero con tus acciones, con tus hechos día a día en tu hogar, cuando nadie te ve, eso es lo que tú haces, tu propia voluntad. Y por eso quizás las emociones, las mentiras te llenan, te amargan, te confunden, te angustias. Por eso quizás piensas mal de otros y estás hablando de otros, o piensas y pareciera que todo te va mal. Hermano, hermana, esta es la lucha que hablamos. Esta es la apostasía de los últimos tiempos que el enemigo va a querer traer para que la fe no florezca. Pero esto viene porque yo empiezo a hacer mi propia voluntad. Empiezo a confiar en mí mismo. Ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 17, versículos 5 y 6, dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto y en tierras de sal donde nadie habita. Entonces, hermano, confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, vivir por las emociones, por lo que yo siento, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, y no por la verdad de Dios, trae mal fruto. Primero dice que trae maldición. Wow. El pastor se puso duro aquí. La verdad es que yo no me puse duro. Es lo que dice la palabra del Señor. Andar y confiar en nuestras propias fuerzas, vivir según solo nuestros pensamientos, no trae el bien, trae mal. Dejamos de discernir, dejamos de vivir, de entender los tiempos que nos toca vivir, que no son tiempos fáciles. Por eso cuando uno vive en su propia fuerza no discierne y vive como que está en paz, y no estamos en tiempos de paz. Estamos en tiempos de guerra donde tenemos que estar con nuestra guardia encendida, donde no nos damos licencias.
Porque si nos damos licencia sabemos que tenemos un enemigo que nos quiere matar, que nos quiere robar y destruir. Por eso no nos damos licencias. No vivimos como no sabiendo los tiempos. Por eso confiar en sí mismo trae y nos deja sin discernimiento. Lo triste es que nos deja sin fruto. No empezamos a ver fruto en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro entorno. Yo no sé si usted, porque esto, sobre todo los que están como visita y por primera vez, quizás es primera vez que están escuchando esto, pero ya los hermanos que llevamos bastante tiempo, es importante que nos examinemos. ¿Por qué verdad estamos viviendo? ¿Por mi verdad? ¿Por mis emociones? ¿O por la verdad de Dios? Porque sin fruto quizás estamos. Y el fruto viene por confiar en nosotros mismos. Y confiar en nosotros mismos, dice ahí la palabra del Señor, que es vivir en medio de sequedales, es vivir en medio de soledad. Si yo preguntara, no quiero que me levanten la mano, pero ¿cuántos se sienten solos? Como decía antes una radio, ¿cierto? Para los que se sienten solos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces tú te has sentido solo? Yo muchas veces. Muchas veces. Y el punto es, ¿por qué? ¿Dónde estamos caminando? ¿En quién estamos confiando? ¿Cuál ha sido nuestra forma de vivir? ¿Por qué estamos viviendo? ¿En qué hemos basado nuestra confianza? Y si tenemos que decir vivir bajo el reino de Dios, entonces, ¿qué sería vivir por la verdad de Dios? ¿Qué será vivir bajo el reino de Dios? ¿Qué será vivir por esta verdad que Dios dice? ¿Qué trae? ¿Qué produce? Bueno, aquí mismo en Jeremías dice, Jeremías 17, el capítulo 17, versículos 7 y 8, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su fuerza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Por eso vivir bajo el reino de Dios, vivir bajo la dirección de Dios, vivir por la verdad de Dios, vivir confiando en Dios, primero trae bendición. Le puedes decir al que está al lado tuyo, si confía en el Señor serás bendito. Por eso cuando nosotros hablamos de la buena noticia, del evangelio, hablamos de un bien. Cuando tú le hablas a otra persona y le dices, oh, que el Señor te bendiga, mira que Dios es súper bueno. Y quizás muchos de ustedes le dicen a las personas, mira, no, ven, congrégate con nosotros, ven a una reunión como esta. Pero la verdad, el bien de verdad viene cuando nosotros nos convertimos. Y suena raro, yo sé que para la gente nueva tengo que dar esta explicación, pero porque convertirse parece como en los Transformers, ¿cierto? Como que, ¿en qué nos convertimos? Bueno, yo les quiero decir que la conversión es, yo antes confiaba en mí mismo, yo antes vivía por mis emociones, por mi verdad, por lo que yo creía, hacía mi propia voluntad. Pero ahora me convierto y cambio y ahora vivo por la verdad de Dios, vivo confiando en Dios, vivo bajo su reino, ya no solo teniendo una religión y un credo. Y esa es la buena noticia. Cuando yo cambio, viene la bendición.
es cuando Dios trae paz, aun que a veces no nos salga todo bien, aun cuando no pareciera que todo está bien, Dios empieza a obrar, porque es así de bueno Dios. No importando las circunstancias, Él sigue reinando. Por eso los que viven bajo el reino de Dios, los que viven confiando en el Señor, van a ser bendecidos. Y aquí yo no te puedo venir a vender un producto, no te estoy vendiendo diciendo ven a Dios, ven a la iglesia y vas a ser bendecido. Yo te tengo que decir, vas a ser bendecido cuando Dios gobierne tu vida. Vas a ser bendecido cuando Dios gobierne tu matrimonio, tu hogar. Cuando Dios gobierne, cuando el reino de Dios esté en tu vida, cuando tú vivas por la verdad. No solo diciendo soy evangélico, no solo diciendo Dios te bendiga, amén, gloria a Dios y aleluya. Es viviendo. Por eso aquí es clarito cuando nos vamos distinguiendo. Yo puedo tener un credo, decir que soy cristiano, que voy todos los domingos. Puedo ir todos los domingos. Pero otra cosa es vivir. Y esto es lo que quiero que el Señor traiga revelación a tu vida. Porque vivir el cristianismo es vivir por la verdad. Yo sé que no es instantáneo, no es rápido, es un proceso, ok. Pero es una transformación. Por eso dice, el que vive bajo el reino de Dios es bendecido, dice Jeremías 17. Dice que además, cuando vivimos bajo el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, nuestro crecimiento va siendo sostenido y firme. Aunque quizás muchas veces no es tan rápido, porque no es tan emocional, pero es un crecimiento como la vida. A un bebé, aquí hay un bebé, ¿cierto? Los bebés que están, a un bebé uno no le puede dar porotos de inmediato. A un bebé no le puede exigir, corra, camine, trabaje o haga algo, ¿cierto? A los niños no se les dice eso. Uno, ¿qué va haciendo con un niño? Alimentándolo, educándolo para que crezca, pero va creciendo. ¿Y qué pasa cuando un niño no crece y queda pequeño y no sé, ya tiene 10 años, pero todavía no camina? ¿Qué decimos nosotros? Hay un problema ahí, hay una enfermedad, lo llevamos al doctor, algo hacemos, porque no está recibiendo un crecimiento. Pero dice que la palabra del Señor que es lo mismo, que los que confían en el Señor van teniendo un crecimiento sostenido, un crecimiento firme, constante. Porque no podemos ser jóvenes por siempre en el cristianismo. A lo mejor de edad sí, ¿cierto? Aquí hay varias y varios forever young, ¿cierto? Jóvenes por siempre. ¿Cuántos jóvenes hay por siempre aquí? Eso sí, la juventud no tiene que ver con lo físico, ¿cierto? Tiene que ver con nuestros pensamientos. Somos jóvenes. Eso, amén. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Amén. Pero en el cristianismo no podemos ser niños ni jóvenes por siempre. Tenemos que ir madurando. El que vive bajo el reino de Dios, mire lo que le voy a decir con esto. El que vive bajo el reino de Dios, confiando y viviendo por la verdad de Dios, no le teme a los problemas. No le teme a los problemas que vengan o vayan a venir. No tiene temor, porque sabe que por último, si nos morimos, ¿para dónde vamos? Esa es. Nosotros tenemos puesta la mirada no en esta vida. Entonces, no hay problema. Es verdad que los problemas nos dificultan las emociones, por eso yo partí diciendo esto.
que diferenciemos nuestras emociones. ¿Cómo estás, hermano? Yo puedo dar dos respuestas. Emocionalmente, pa'l gato, mal. Uno puede decir eso. No me siento bien, no ando bien, etc. Pero en Cristo, la verdad, estoy ahí, firme en la roca. Y esa es la verdad que más vale. No desconocemos nuestras emociones porque necesitamos a veces contárselas a alguien, cómo me siento, cómo estoy, ¿cierto? Pero no vivimos y no tomamos decisiones según esas emociones. Porque si usted toma decisiones ahí, se va a equivocar. Está viviendo confiando en usted mismo. Por eso, vivir bajo el reino de Dios es no temer a los problemas que puedan venir. Vivir bajo el reino de Dios y confiando en el Señor hace que siempre, 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 siempre estemos renovados y frescos. Que nuestra fe, el fuego no se apaga, el renuevo no se apaga, la esperanza no se apaga. Y aunque nos vamos desgastando, como decía Pablo, por fuera, ¿cierto? Nos vamos desgastando, pero por dentro estamos frescos. Como dijo Caleb, ¿cierto? Después de los 80 años, tengo la misma fuerza que tuve hace 40 años y estoy igual para conquistar este monte. No se acaba la fe, no se acaba la visión. Cuando yo confío en el Señor, hay desafíos, hay alientos. Y aunque muchas veces las emociones no estén, no te acompañen, uno sabe, dame este monte y lo conquistaré. Por eso el que confía en el Señor siempre está renovado, fresco. El que confía en el Señor y que está bajo el reino de Dios, cuando viene la escasez, nunca se angustia. Sabe, como leyó delante Claudia aquí, ¿cierto? No se afana, cree el que va a proveer. Porque si provee para las aves del cielo, para vestir a los lirios del campo, que después se secan y se marchitan, Dios dice, ¿cuánto más valen ustedes? Y aunque a veces nos tocan tiempos de vaca flaca, ¿cierto? Pero no nos angustiamos. Sabemos que Dios nos va a sostener. Y otra promesa que yo veo acá en confiar en el Señor es que siempre estaremos dando fruto. Entonces, hermanos, hermanas, para concluir, vivir por la verdad de Dios es estar fundamentado sobre la roca, sobre Cristo. Y eso no es solo una idea, no es solo un pensamiento, es estar fundamentado sobre la verdad de Dios, que es su palabra. Cuando yo vivo por esta verdad, cuando esta verdad es lo que trasciende aún lo que siento, lo que creo, lo que pienso, cuando esto trasciende eso, voy por buen camino. Mi fe no se va a apagar. Y aunque vengan dificultades y problemas, podré estar sostenido. Pero cuando no me baso en esto y me baso en mi emoción, en mi pensar, en mí, te aseguro que no va a ser muy difícil. Y más encima mantener la fe y la esperanza. Dice Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vivir sobre la roca, que Cristo sea nuestro fundamento, significa vivir sobre la verdad de Dios. Póngase en pie.